Hola, ¿te interesan los libros de grafología, pero no conoces sus temáticas? Acá en este nuevo ciclo de referencia grafológica vamos a arrancar analizando, estudiando y un poquito haciendo síntesis de un capítulo de un libro en referencia grafológica. Sí, en esta nueva etapa que vamos a iniciar, vamos a arrancar en este caso con el libro de Juan Allende del Campo, Espacio, Movimiento y Energía. ¿Te animas? ¡Vamos! Bien, voy a tomar en este caso el capítulo número 1 o la parte 1 en torno al espacio gráfico, es el título, es muy interesante porque justamente él va a tomar no solamente de Max Pulver, obviamente con su simbolismo espacial, va a hablar el espacio como realidad vacía para ser llenado en un ámbito vital, también como el campo de acción que se da en el tiempo, también tiene que ver con la confrontación. En definitiva, es la relación entre lo blanco y lo negro, el espacio y la tinta, donde ese espacio en blanco puede ser la reflexión, pero también puede tratarse de el control del impulso. ¿Sí? Nos va a hablar de esta relación entonces de blanco-negro, donde es una pausa, donde es un espacio libre de pensamiento, muchas veces de deliberación, pero ocupado también por el grafismo que es la tinta. Es muy interesante porque él va a hablar del espacio en sí y cómo neurofisiológicamente se da ese espacio que tiene que ver con el córtex prefrontal izquierdo, que ocupa preferentemente. Nos va a hablar del negro en sí, que tiene que ver con esta emoción, acción o actividad, palabra manifestada, que deja una huella. Es bastante largo el capítulo, pero bien vale, porque no solamente va a hablar de este espacio y la tinta en general, sino también lo va a, digamos, orientar a todo lo que hace a los márgenes, a estos espacios que terminan armando lagunas y estos espacios que terminan armando ciertos caminos, lo que uno conoce como cascadas cuchillos. También nos hablará de esta distribución entre letra, entre palabra y entre líneas, por supuesto. Va a hablar, por supuesto, de este equilibrio entre blanco y negro, desde distintos aspectos, como el nivel psíquico, como el nivel mental e intelectual, y también el nivel volitivo, cómo incide, y el nivel de yo-sociedad. Luego pasará un subtítulo que tiene que ver con la organización del espacio, y en este caso es según el texto, acá es donde entra un poco la relación de la distribución y el ordenamiento de las letras, palabras y líneas, la compaginación de esta masa gráfica de acuerdo a si se lo hace de una manera armónica, ordenada, organizada o por el contrario. Él va a poner algunos ejemplos muy significativos con interpretación donde va a ir un poco más allá de este simbolismo espacial que a veces uno se queda, bueno, Pulver, ¿no? Va a ahondar justamente, bueno, ¿qué pasa en esta acción interna o externa, sea del blanco, que es interno, o de la tinta? Nos va a hablar también de la predominancia, sea de por una escritura invasora, con una conducta más primaria, más del percibir, y también nos va a hablar de algunas combinaciones que se dan en esta escritura invasora. También lo va a relacionar con la edad evolutiva, por supuesto, nos hablará de la estadística, cómo se da, la relación entre ocupación y estructuración, ¿no? Esta confusión de espacios, qué pasa o qué sucede cuando se da esta conducta gráfica de manera confusa en el espacio. Por supuesto nos va a hablar, y esto es muy interesante, de la mitomanía introversa, en este caso lo va a tomar de Palaferri, y que tiene que ver con también la triple estrechez entre uno de los puntos, que es la estrechez entre letra, de letra, entre letra para decirlo en orden, y entre palabra, y cuál es la conclusión a la que él arriba.
Hablará de los blancos arrítmicos, por supuesto, y de la hiperestructuración del espacio, o sea, qué sucede cuando está descontrolada esa masa gráfica y por el contrario cuando está en un hipercontrol de esa masa gráfica en el espacio. Dará algunos ejemplos, luego le hablará del dominio del blanco en general, en donde es muy interesante, ¿no? Bueno, este tema de la realidad, cómo se distancia de la realidad del ambiente, sea real o imaginaria, intelectual, afectiva, cómo se reprime o no las emociones, lo esencial de la vida en su interior. Y luego va a hablar de la disgregación del espacio. Acá es muy interesante porque habla de lo que es una más o menos completa desorganización dentro del predominio del blanco. Acá lo va a relacionar con la inteligencia, la voluntad, la personalidad, la sociabilidad y causas posibles. Y luego va a arrancar con lo que hace a márgenes. Súper interesante este análisis que hace el autor de cómo se dan los márgenes. Superior, inferior, izquierdo y derecho. En realidad el capítulo continúa más allá, va a continuar bastante más. Yo lo voy a señalar hasta acá, porque si no nadie me va a ver el video. Se me van a dormir en el medio y quiero que se lleven de este capítulo todo lo que es el simbolismo espacial con una mirada mucho más integradora. No descartamos, por supuesto, a Pulver, sino que sumamos de Pulver, sumamos toda esta mirada integradora que hace Juan Allende del Campo. Y si teníamos que empezar con una nueva etapa de referencia grafológica, el espacio tenía que ser el primero en aparecer en esta nueva serie. Así que bueno, como siempre les digo, besos gigantes, espero que lo hayan disfrutado y vamos a seguir estudiando más en referencia grafológica. Chau, chau.